Muy buenos días, damas y caballeros. Más allá de recordar eventos, fechas, orígenes, debemos también reconocer los eventos que nos identifican como pueblos y que dan una identidad de lo que somos hoy en esta ciudad de La Chorrera. Este día, 309 años que el pueblo de La Chorrera se erigió como una de las poblaciones importantes al oeste de la provincia de Panamá. En estos momentos vamos a reconocer o identificar diversos hechos que nos comulgan a esta ciudad para que las nuevas generaciones y también las presentes conozcamos más de la entidad del pueblo de La Chorrera. Es así que hoy hemos invitado al profesor Guzmán, uno de los pioneros de estas investigaciones que se han realizado durante muchos años. El profesor Guzmán ha sido ingentes esfuerzos a través de sus investigaciones en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, igualmente con sus estudiantes, y ha aportado mucho a lo que es la historiografía de nuestra región de Panamá Oeste. Hoy el municipio de La Chorrera, a través de la administración del señor alcalde Tomás Velázquez, da inicio al reconocimiento de esta fecha. Antes, las diversas administraciones como que se habíamos dejado de lado para impulsar el reconocimiento de esta fecha del 24 de marzo de 1712, cuando uno de los primeros pobladores de esta región, como lo fue don Diego Muñoz de la Trinidad, se plantó en esta región. Pero para ello vamos a conversar con el profesor Guzmán para que nos dé mayores detalles. Profesor, buenos días, bienvenido a esta conversatorio. Buenos días, periodista José. Encantadísimo de poder dar a conocer toda esta cantidad de hallazgos históricos que hemos poco a poco, diríamos, detectando a lo largo de casi 30 años y que nos ponen sobre aviso de que aquí hubo una fecha con la cual se inició lo que hoy conocemos como la ciudad de La Chorrera, y que esa fecha nos lleva a conmemorar hoy, 24 de marzo del 2021, 309 años de existencia como comunidad de pueblo, como pueblo, porque eso fue lo que ocurrió en aquel momento, era un caserío apenitas. Y estamos ubicados donde está la iglesia San Francisco Sí. actualmente. Ese proceso es interesante, porque aquí fue designado un cura, el cura licenciado como cura capellán, don Diego Muñoz de la Trinidad, un joven que había estudiado en la ciudad de Panamá y que es asignado al sitio de La Chorrera y Caimito, porque no existía población aglutinada como un núcleo, no, vivían dispersos por los caminos, por los montes, y decían también que algunos trabajaban en algunos hatos de ganado o bien en alguna finca o estancias. Profesor, importante recalcarle a nuestros seguidores en las redes sociales a través de @alcaldía y también en Instagram y Facebook que estamos en el Museo Municipal. Correcto. Y una serie de documentos aquí que reposan, que recalcan lo que en estos momentos estamos conversando. Así que cuando se pueda visitar, luego de que sigan las medidas de bioseguridad, podrán patentizar toda esta información que le estamos ofreciendo. Claro que sí. Algo que es sumamente interesante, que nosotros estamos aquí en la vitrina que proyecta todo lo que ha sido La Chorrera en esos, no 309 años solamente, sino incluso desde la prehistoria hay evidencias del hombre, entre comillas, el hombre chorrerano. Y lo que nosotros estamos aquí palpando alrededor no es más que testimonios eficientes de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, divulgando todo ese conocimiento y al mismo tiempo
que la gente tenga una oportunidad cuando llegue el momento de la reapertura del museo, que vengan para que conozcan la historia del pueblo, para que la dominen, para que se sientan orgullosos de lo que somos como chorreranos, porque en la medida en que usted conoce y tiene conocimiento de las cosas, en esa misma medida usted defiende también esa identidad que es la suya. Si usted mira para otro lado, entonces usted está como quien dice sin piso y sin techo. Entonces es importante. Nosotros tenemos aquí atrás nada más una cartografía. Esa cartografía es del siglo XVII y siglo XVIII. Son mapas donde dan evidencia de que cuando no existió el pueblito de la Chorrera o el caserío y cuando sí ocurre ese acontecimiento. Entonces, enhorabuena que eso se haya dado así. Pero Háblele más sobre esta información, profe, de los datos y todo lo que había en esto. aquí están los dos mapas, uno del siglo XVII, 1687, y el otro de 1729. O sea, dos mapas que son claves en la comprensión de la existencia del pueblito de la Chorrera. Eso por un lado. Pero no nos podemos quedar ahí, en ese punto, sino qué pasó a lo largo de ese siglo XVIII y qué pasó a lo largo del siglo XIX para poder entender, caramba, realmente hemos crecido como pueblo, realmente hemos crecido como ciudad, como urbe, ¿no? Porque al principio no era una urbe, era una ranchería. Entonces, esas comparaciones son necesarias para, asimismo, valorar lo que tenemos. Profe, aquí también reposa el acta o la fecha de nacimiento, La hoja de vida, la sí. hoja de vida que nos dejó don Zúñiga Méndez, que usted investigó. Claro. Cuéntanos más sobre esa hoja de vida o la certificación. Claro, el periodista José me estaba preguntando sobre todo cuál es el testimonio más convincente de que este pueblo fue fundado el 24 de marzo de 1712. Sí, nos hemos acostumbrado al 12 de septiembre. Claro. Lo más eficiente que hay es la hoja de vida del párroco, del primer párroco que llega aquí al sitio de la Chorrera y Caimito. Miren que yo digo sitio, porque el sitio no es un lugar preciso, sino que es toda la región que se llamaba sitio de la Chorrera y Caimito. O sea, él es nombrado como cura capellán para este territorio, esta región. Profe, ¿sitio de la Chorrera o Chorrera? Sitio de la Chorrera, dice ahí entonces. Sí. En ese momento, sí. en la redacción dice sitio de la Chorrera. Más adelante vamos a conversar sobre eso de la Chorrera claro y Chorrera. Que sí. ¿Y qué pasa? Cuando él llega, dice, la gente necesita que se le adoctrine en la fe católica. Y ese es el propósito fundamental de por qué la Iglesia Católica, como tal, se interesa en el sitio de la Chorrera y Caimito, porque hay mucha gente dispersa y no están recibiendo los sagrados sacramentos, ni están recibiendo ningún tipo de mensaje del Evangelio. Y ellos vienen, el cura, don Diego Muñoz de la Trinidad, llega. ¿Y qué es lo primero que hace? Diego es criollo, nacido acá, ¿no? Diego Muñoz de la Trinidad era panameño, ismeño, sí, criollo, hijo de español. Su padre había sido militar, había sido subteniente, un alférez en aquel entonces del ejército español, su padre. Y él toma los hábitos, y lo hace de una manera impecable. La hoja de vida de don Diego Muñoz de la Trinidad es estupenda en la medida en que hablan muy bien a lo largo de todo lo que es el documento de la persona y de lo consistente que fue él. Estuvo laborando aquí por 2 años 7 meses, entre 1712, marzo de 1712 y octubre de 1714. En 2 años y medio dejó ya conformado lo que era el núcleo del caserío de la Chorrera. Y con ello entonces el despegue, poco a poco, muy lento al principio porque la población era del mismo núcleo chorrerano, o sea, lo que era el pueblito, nada más que eran 100 habitantes blancos.
porque la gente de color, como se le decía, o sea, los mestizos, eso estaban allá en los potreros, eso estaban allá en las fincas, trabajando lo suyo y otros que vivían por los caminos. Pero el mismo sitio ya donde surge el pobladito es precisamente donde está esa colina, donde está hoy en día y sigue vigente. La iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco de Paula. ¿Y qué hace él? Empieza, él cargó piedras y cargó madera para iniciar la construcción del primer templo que pudiera ser una ranchería. Y con ello entonces le pidió a la población, vengan a reedificar sus viviendas aquí cerca de la iglesia. Así es como coge fisonomía, coge forma lo que es el primer poblado. Importantes reflexiones y anotaciones que nos hace el profesor Arturo Guzmán. Reiteramos a nuestros seguidores que nos pueden escribir. Acá tenemos a nuestros colaboradores y cualquier interrogante para absorbérsela aquí en esto. Profesor, ¿qué es lo más representativo que nos deja don Diego en esta acta o fecha de nacimiento que usted podía aportarnos en estos momentos? Lo más representativo es que coge forma el colectivo, y llega a la fe católica, y con ello la gente se casó, porque él llegó no solamente como un simple cura, sino que él también llegó como juez eclesiástico, y juez eclesiástico es una condición que le dan a algunos padres para que puedan casar a la gente, y se dice, y casó. O sea, ya se daba actividad administrativa. Una vez se dio la actividad de matrimonio por la iglesia, se dio aquí. El Estado español como tal todavía no tenía injerencia aquí, casi, no la tenía. Y toda la actividad de este momento, la actividad económica, era una actividad que respondía a la ciudad de Panamá. O sea, la producción que se hacía aquí de miel, de cultivo de maíz, de uyama o zapallo y verduras como yuca, ñame o toe, toda esa producción, el excedente, se llevaba a la ciudad de Panamá. Y el río Caimito era la vía principal de ese momento que salía allá donde hoy es el puerto Caimito, pero que en aquel entonces después se le llamó Puerto de la Chorrera, en aquel momento. Eso del puerto Caimito, eso es muy reciente, de los inicios de la República. Y vamos a encontrar entonces que la economía de esta región respondía ¿a qué? A los requerimientos de la ciudad de Panamá, por la cercanía que teníamos. Y eso fue así a lo largo del siglo XIX. La gente iba y venía todos los días, en balandras, en goletas, en embarcaciones pequeñas, iban y venían. Lo que hoy es el mercado público, bueno, eso desapareció. Donde es la presidencia de la República, todo ese lugar, el terraplén, ahí era donde llegaban toda la producción de la chorrera, o las granjerías, como le decía la gente en aquel entonces. Bueno, estimados público, estamos entonces conversando con el profesor Arturo Guzmán sobre el tema importante hoy de esta fecha, 24 de marzo, sobre los orígenes de la ciudad de La Chorrera, porque más adelante estaremos conversando también sobre lo que se ha llamado la creación del distrito de La Chorrera en 1855, profe, que también conmemoramos todos los chorreranos. Le reiteramos a nuestros seguidores que pueden hacer sus comentarios a la cuenta de Facebook de la Alcaldía de La Chorrera y podríamos entonces absorbérselas inmediatamente. Profesor, ¿avanzamos más? ¿Algún aporte interesante sobre ¿Cómo no? esto? El poblamiento. Ajá. ¿Cómo empieza a crecer la población en este lugarcito? En esa colina? La población tuvo un crecimiento muy lento. En 1736 pasa por aquí un obispo, Rubio y Auñón, apellido Rubio y Auñón, y ese obispo escribe en su informe de visitas que hace a todas las parroquias del interior que existían en ese momento, que no eran tantas,
pero también cuando él pasa por aquí, dice él, este pueblo es cortísimo. Cortísimo significa que no tiene casi población, y era 1736. Y que responden a Panamá en el sentido de la economía. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con este pueblo cortísimo que no llegaban a más de 100 habitantes? Porque se mantuvo como estático la población desde que se inició el pueblito el 24 de marzo de 1712. Sencillamente, algo que vino a impactar el crecimiento o en otras palabras, la ocupación de estos territorios fue la venta de las tierras que hizo una señora terrateniente española llamada María Bautista. Ella no tuvo otro nombre. Documentos que hay dicen María Bautista. Y esa señora le vende simbólicamente por 200 pesos sencillos, 200 pesos, con eso usted podía comprar un esclavo. Le vende una cantidad de terrenos que era lo que sería la finca de propiedad de ella. ¿A quiénes? A quienes le habían invadido su territorio. Pero ella no tenía título, ella tenía el derecho de posesión. Así que por eso pidió algo simbólico. Y la gente lo paga. Profesor, ¿y de dónde se saca la adición del nombre de esta señora que conocemos a través de la historia? Nombre. ¿Sí? Mire, yo no sé, eso ha sido como que dice la tradición oral, que le han puesto otro nombre y otro apellido. Y que aquí en La Chorrera hay un parque que se llama Juana de la Cova. Señores, yo no he visto por ningún lado ese personaje llamado Juana de la Cova. Y hay una callecita corta también, ahí cerca de un parquecito Bolívar, de un busto a Bolívar, también que se llama Juana de la Cova. ¿Será lo mismo lo que pasa en la Villa Los Santos con la señora Alfaro? Rufina Alfaro. Bueno, lo cierto de esto es que muchos dicen que no. Acá por lo menos el personaje es histórico, pero se llama María Bautista. Y María Bautista le vende a ellos. Y este acto de venderle hace que todo ese territorio que se pagó de 200 pesos pasara a ser propiedad del común, o sea, comunal, de todos los pobladores. Esto en realidad permitió que la gente viniera y se arrimara a estos lugares porque nadie le iba a impedir que no poblara. Y esto se aceptó hasta la década del 70, por ahí, cuando se comenzaron a... Sí, en el 1770... Bueno, hay una curiosidad en todo esto en la historia. Esos terrenos comunales permitieron que el crecimiento del pueblito de La Chorrera en espacio de casi 30 años, en aquel entonces, entre 1770 y 1790, se disparara. Y La Chorrera llega a tener entonces, y hablo del pueblito de La Chorrera, llega a tener 1.860 habitantes, algo que no era común en el interior del país. Oye, ¿cómo es esto? Señores, la condición de tierras comunales hizo posible eso, el crecimiento. Pero bueno, después podemos hablar un poquito sobre la venta de esas tierras y cómo también las ventas por parte del municipio en 1970 hace posible que también La Chorrera se dispare en su progreso, ¿no? Sí, Contradictorio. Antes del 70... No, era un pueblito. Antes de 1970 era un pueblito. La Chorrera llega a tener categoría. Mire usted, a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, hasta 1970, La Chorrera tuvo categoría solamente de pueblo, de poblado. No tuvo la categoría de ciudad. La categoría de ciudad se alcanza con 1970 en adelante, porque empieza entonces el desarrollo de esto que a todos nos ha impactado tremendamente y para lo cual no estábamos preparados. ¿Quién estaba preparado? Ni el gobierno, ni la población. Nosotros vivimos una confusión tremenda a cada rato. ¿Confusión en qué sentido? Dice, ven acá, no nos acostumbramos a tanta gente en la calle.
a tanta circulación, a tantos negocios, a tantas urbanizaciones. O sea, estamos impactados. Nosotros estamos viviendo algo que nunca antes habíamos experimentado, porque La Chorrera antes de 1970 era un pueblito muy pequeño. Yo aquí debo recordar a don Rogelio Zúñiga Méndez, ese gran amigo y un historiador empírico, Sí. que me decía, profesor, cuando se conmemoró el cincuentenario de la República de Panamá en 1953, La Chorrera era un pueblo chiquitito, y ciertamente era el casco viejo, no era más allá. Vaya a ver la ciudad hoy en día, hasta dónde se extiende. Se extiende a los corregimientos del Coco, al corregimiento de Guadalupe, al corregimiento de Playa Leona, al corregimiento de Puerto Caimito. Y ya estamos tocando ahora mismo en crecimiento de urbe el corregimiento de Herrera. Así que imagínense por dónde andamos nosotros. Ni la sombra del pueblito ese de 1712. Pero esas son nuestras raíces. Quizá por esta escasez es que como que la fecha se trastocó a la fundación y nadie se daba por enterado. Bueno, estamos haciendo docencia, estamos procurando hacer docencia y tenemos que empezar a hacer una revisión de toda la historia que se le ha estado contando. Profe, tenemos aquí una seguidora que nos pregunta, ¿es cierto que existió la ruta conocida como el Caimito? Tatiana Enríquez nos pregunta, ¿es cierto que existió la ruta conocida como el Caimito Real? Camino Real, corremos. El Camino Real. Ciertamente, esta calle aquí donde estamos, al frente del Museo Municipal de La Chorrera, y ese tramo que empieza aquí desde el Parque Fuyé, la oficina del IDAN, pasamos aquí, frente al edificio de la Reina, y pasamos aquí esa ruta que va desde el Parque Tomás Martín Fuyet hasta llegar al Parquecito 3 de Noviembre, pasando por el Chichemito. Todo ese tramo se llamaba la calle Real. Y eso era herencia colonial. ¿Por qué? Porque anteriormente era Camino Real. Pero ¿qué pasó un buen día para destacar y los méritos del alcalde Baldomero González Samaniego? Llegan y le cambian el nombre. Un grave error, porque pudieron haber buscado otro lugar para que le pusieran el nombre. Pero Baldomero es el mismo que escribió este libro. No, el papá. El papá. Este es Baldomero Galvez. Y Baldomero Samaniego fue el que escribió, fue uno de los primeros alcaldes. Ajá. En 1909 fue alcalde y fue el que hizo la primera división política de los corregimientos. Y luego fue nuevamente alcalde en 1927, creo. Muy talentoso, Baldomero González Samaniego. Y el hijo fue el que hizo un trabajo extraordinario de lo que es la historia de los 18 corregimientos. En cuanto a la vida republicana, esa es una obra extraordinaria. No hacia atrás, la parte del siglo XIX y la parte colonial no la dominaba ese dirigente, porque él fue un dirigente sindical y todo lo demás. Y fue parte de... O sea, lo vivió todo sí, tuvo vivencias. Cómo no, las vivencias de él valen muchísimo en el sentido de anécdotas que permiten en un momento dado cómo evolucionó La Chorrera en el siglo XX, sobre todo que fue lo que él en su momento vivió. Entonces, por ese lado, vale la pena. Les digo yo a ustedes, no debe haber confusión, porque a menudo me dicen, profesor, ¿y qué hacemos ahora con el 12 de septiembre si usted me dice que el 24 de marzo de 1712 se fundó La Chorrera? Digo, tranquilito, yo estoy hablando de la fundación del pueblito, del caserío, eso que hoy llamamos Ciudad de La Chorrera. De eso estoy yo hablando, que ocurrió 24 de marzo de 1712. Si usted me dice, ¿y qué pasó el 12 de septiembre de cada año? ¿Qué conmemoramos? Eso es el Día del Distrito. El Día del Distrito es otra cosa, porque el distrito es una extensión mucho mayor. Hoy comprende 18 corregimientos. Entonces el distrito es otra cosa.
no está de más, no está de más que uno conmemore las dos fechas, pero no tienen que ser con cosas festivas y que representen erogaciones o que dejemos de trabajar. No, no se trata de eso. Es un día cívico lo que estamos pidiendo para el 24 de marzo de cada año. Un día cívico, donde las escuelas lleguen y hablen sobre ese pasado, comparen con el presente, que la sociedad en sí se empodere de ese conocimiento, que lo aprenda, que lo interiorice y se sienta orgulloso de lo que somos como chorreranos. De eso se trata. No se trata de un día de asueto y pare de contar. No, no, al contrario. Trabajar normal, pero que se tenga presente. Promovamos los concursos, las actividades, claro, intelectuales, culturales. Culturales, sobre todo actividades culturales. Ahí sumemos todas las actividades culturales habidas y por haber. Lo que pasa en todo esto es que a menudo procuramos que todas las festividades tienen que ser con música, asueto y todo lo demás, y eso no es así. De eso no se trata. Que sea un día donde se visite mucho más este museo, porque claro, debe generar curiosidad alguna, mucha curiosidad que alguna. Lo que estoy diciendo en otras palabras es que sintamos quiénes somos nosotros, como colectivo, como tejido social, como comunidad, ¿qué somos nosotros? Y así en esa misma medida nos sentimos orgullosos y estamos claros quiénes somos y qué estamos viviendo y cuál es el destino común hacia donde queremos caminar todos los de esta comunidad. Sí, y profe, no debíamos como el término de que la chorrera y chorrera, que muchas veces nos debíamos eso y no hacemos nada. Aquí, ciertamente, José, si hay algo que a veces lo encuentro como algo baladí, es sencillamente determinar si es correcto decir chorrera o es incorrecto decir chorrera. Porque en esto es discutible, pero todos entendemos que cuando alguien está en Panamá y dice, ¿para dónde vas? Dice, hey, voy para Chorrera. Usted no tiene, ahí nadie le va a preguntar a usted a decir, venga acá, yo voy para la Chorrera. Yo no tengo nada que ver con otro porque me han puesto otros ejemplos como Los Santos y cosas así por el estilo. Las tablas y eso. Las tablas. Yo no tengo que ver con eso. El uso acá es que la gente dice chorrera. Muchas veces y en otras ocasiones dicen la chorrera. Pero si usted revisa la ley, como estuvimos hace un rato revisando la ley, aquí está la ley del 12 de septiembre. Sí, aquí la tenemos en el museo. En el museo está la ley y está reproducida completita. Y cuando menciona los pueblos que se conformaron como distritos, el 12 de septiembre de 1855. Hay una gran cantidad de pueblos, profe. 62 pueblos. ¿Y qué dice de nuestro pueblo? Chorrera. Chorrera solito. No dice la Chorrera. Y es una ley. Ahora, si el municipio de la Chorrera parece que debió apoyarse en alguna ley y su sello, a finales del siglo XIX, sellos del municipio, dicen la Chorrera, estamos de acuerdo en eso, que entonces eso es oficial. Pero vale la pena revisar. Vamos a tener que virar para arriba lo que es toda la documentación que exista en el Archivo Nacional relacionada. Está documentado para ver cuándo fue que empezó a usarse oficialmente el nombre de La Chorrera. Hay un sello. Pero ya aquí tenemos un sello, aquí en el museo tenemos un sello y bien ampliado porque lo llegué a ampliar para que vieran que dice La Chorrera, distrito de La Chorrera, y es de 1898. Pero no está respaldado por ningún documento oficial. Yo no lo veo por ningún lado. ¿Usted lo ha buscado, profe? Yo he buscado, pero no me he encontrado hasta ahora cuándo empezó uno y el otro. Entonces, ¿los chorreranos pueden decir La Chorrera o Chorrera? Para mi concepto, no le encuentro el valor ese.
yo entiendo perfectamente La Chorrera y chorrera al mismo tiempo. No censuro a nadie que diga un término o el concepto otro. No lo censuro. Digo, para mí es válido. Para mí es Así es. válido. Seguimos. Acá tenemos otra interrogante de uno de nuestros seguidores de redes sociales y nos pregunta que qué papel jugó el doctor Sancho Clavijo en nuestra historia, ahora en este nuevo descubrimiento de fundación, siendo el protagonista el sacerdote Diego de la Trinidad. Me gusta que hayan traído ese personaje. Y lo voy a hacer así, por lo parejo. Gracias, amables Seguidora que nos gusta. seguidores. Don Sancho Clavijo no tiene nada que ver con La Chorrera. No tiene nada que ver con La Chorrera. Es un gobernador de 1550. Y don Sancho Clavijo era gobernador de toda la colonia panameña, nada más que gobernador, pero él no tuvo ninguna incidencia aquí, en esta región que se le llamaba nada más que el río Caimito. No la tuvo, nada. ¿De dónde viene la confusión entonces? ¿Quién llegó y lo tomó para decir que es el fundador de La Chorrera y qué sé yo? Ya dijimos que La Chorrera es del siglo XVIII, y eso es del siglo XVI, 1550. La confusión viene por una situación que se dio en lo que son hoy los territorios de Arraiján. Mira lo que pasó. En 1550 se decidió abolir el sistema de encomiendas. Y ese sistema de encomiendas significa, en otras palabras, que los indios dejaron de ser encomendados y que trabajaran a favor de un señor blanco, español, cualquiera que fuera. En adelante, esos indios fueron liberados, pero no los podían dejar sueltos por ahí. Todos tuvieron que entregar los indios, todos los que tenían encomienda de indios, encomienda, o sea que ellos eran los que estaban, como quien dice, a cargo de todo lo que el indio necesitaba y todo lo demás. Pero ¿a cambio de qué? Tenían que trabajarle gratis, entonces no era tan gratis nada el asunto. Y ocurre que con la abolición de la encomienda, se decía así, repartimiento y encomienda, llegan y los indios que estaban en la ciudad de Panamá y en los alrededores fueron liberados y reunidos para que formaran un pequeño pueblito de reducción de indios, así se le llamaba. ¿A dónde? Ahí en la serranía de Cabra, o sea, lo que hoy es Veracruz. Ahí se estableció ese sitio. Y la norma que creó esa reducción de indios dice: los territorios que utilizarán serán hasta el río Caimito. Llegamos acá. Hasta acá. Los territorios, pero no dice más nada. Entonces alguien entendió que nada, esto es chorrera. No, señor, para nada. Y, cállase, no eran más de 300 indios. ¿Usted sabe lo que es? ¿Cuándo van a cultivar 15 kilómetros de territorio? Porque de aquí a allá son 15 kilómetros. ¿Cuándo 300 indios van a cultivar de maíz todo este territorio? Eso nada más que fue una delimitación de extensión territorial, pero nada más. Y de ahí vino entonces la confusión. Vino la confusión y decir que La Chorrera existía y que Sancho Clavijo como gobernador fue el que hizo posible. Ese es el gran error histórico que se ha estado enseñando y se sigue enseñando hasta el día de hoy en las escuelas primarias de aquí de La Chorrera. Y eso hay que superarlo ya. Así es, profe. Bien, otro seguidor acá nos hace otra interrogante. ¿Qué área correspondió o corresponde al casco viejo de La Chorrera? Ay, qué bien. El casco viejo de La Chorrera son los alrededores donde está el templo católico San Francisco de Paula. Está al frente, vamos a imaginarnos, era la Plaza Mayor, como se le llamaba en ese entonces. Buena plaza, decían, una crónica de 1851, siglo XIX, dice, La Chorrera, la villa de La Chorrera, miren, ni siquiera usan otro término, sino villa. La villa de La Chorrera, hablando del casco viejo, es sencillamente
un buen templo, dice, una amplia plaza y unas calles adyacentes. ¿Cuáles son las principales calles adyacentes que por lo menos yo me he encontrado en 1903, 1904, 1905 a través de los acuerdos municipales? Hablan de la calle Bolívar, hablan de la calle Santa Rita, hablan de la calle del Rosario, hablan de la calle del Carmen y la San Francisco. Pare de contar. Ese es el casco viejo. Desde el templo católico hacia atrás, hacia lo que sería la 28, todo eso era campo. Ese era el centro de la ciudad, no era más de ahí. Y así fue a lo largo, todavía hasta 1920, 22. Vamos a encontrar que el pueblito no crecía. Y las procesiones que se hacían, que salían de San Francisco, miren, que llegaban hasta las afueras de la ciudad. ¿Y dónde eran las afueras? El Alto del Padre. ¿Y el Alto del Padre qué es? El Parque Libertador hoy en día. Hasta ahí llegaba, de ahí en adelante era un camino que comunicaba. Camino, no estoy hablando de calle. Ayer hicieron una cruz también. Al Coco, sí, ese es con el 5º centenario de la No, evangelización en América. Pero siempre estaba ahí, sí, más adelante. Hasta ahí llegaba, hasta el Alto del Padre. ¿Por qué el Alto del Padre? Porque ahí era donde él decía, vean, alto, regresemos con todas las procesiones. Con la procesión, para atrás de nuevo. ¿Ven? Por de ahí. Y como es una colina, porque recuerden que ahí va una pequeña subida de la avenida, ¿no? Y todo lo demás, la avenida Libertador, de las Américas, perdón. Profe, le reitero que en el proyecto del Chorro, el proyecto turístico del Chorro, ya está en su fase ya final, lo que podría ser una réplica de lo que fue la plaza de la iglesia. Bueno, así que yo en efecto me he informado de lo que ya no es un proyecto, sino es una obra. Sí, una obra. Ya es una obra. Mi pueblito chorrerano, no mi pueblito interiorano, porque no, los pueblitos interioranos son todos los demás allá. Este es chorrerano porque se hizo una réplica de lo que es el templo católico. Eso es importante. Ahora bien, algo que a mí me llama la atención y es que si ustedes quieren tener adelante una plaza mayor, colonial, usted no la puede pavimentar, usted no la puede adoquinar, porque la plaza mayor en el periodo colonial era una gran planicie polvorienta y de pronto en el invierno pues que crecía la hierba. Eso era la plaza. Si usted le pone faro, si usted le pone eso, entonces diga, eso puede ser una plaza del siglo XX, pero no del periodo colonial. Porque la plaza, vuelvo y repito, era un campo amplio donde la gente se esparcía en las tardes caminando ahí nada más, sin bancas, sin faroles, sin nada, porque nada de eso es siglo XX ya. Una aproximación entonces. Sí, así bien, quédate. Otra interrogante acá. Se dice que en los terrenos donde está el templo San Francisco de Paula, antes se ubicó un cementerio. ¿Es cierto esto, profe? Bueno, no exactamente. La práctica en el periodo colonial era que dentro del mismo templo se hacían exhumaciones, o sea, se realizaban con gente notable se realizaban enterramientos, entierros. No era todo el mundo, porque recuerde, según el grado social y económico de la persona, asimismo los entierros iban. Entierros de cruz alta. Entierro de cruz alta es no para el periodista José, usted no tiene rango de qué, digo, usted es cruz baja, punto. Y los de cruz alta sí iban enterrados ahí mismo en el templo. Bueno, todo eso desapareció. Lo único como anécdota me queda a mí, porque esa era una práctica no solamente aquí en La Chorrera, sino en la ciudad de Panamá. Usted puede ir allá a la catedral y va a encontrar las placas ahí de una cantidad de difuntos. Usted va a ir a la iglesia de Portobelo. ¿Depositan la ceniza todavía, profe? Sí, también. Y usted va a encontrar en Portobelo las placas ahí de una cantidad de españoles que murieron aquí, hasta
autoridades superiores y todo lo demás. O sea, eso era una práctica común. No era propiamente un cementerio como tal. Lo demás, ¿a dónde enterraban a la gente? En las afueras. Pero el cementerio que existe aquí, el cementerio municipal que está allá en la colina, ¿cuántos metros pueden haber ahí? Como unos 700, 800 metros entre el templo católico y allá. Quiero decirle que ese cementerio fue inaugurado en 1824 por el padre José María Blanco, un padre que hizo mucho por La Chorrera. Y aquí hubo una callecita que se llamó José María Blanco y se la quitaron un buen día y lo desaparecieron. O sea, aquí estamos jugando con la historia a cada rato. A cada rato llegamos y modificamos las cosas sin consultar a los que pueden tener más conocimiento sobre el asunto. Don José María Blanco era un doctor en teología y fue padre aquí desde 1818 hasta 1824. Y fue un hombre muy respetado en la ciudad de Panamá, a tal extremo que él presidió incluso tribunales de elecciones populares y todo lo demás en Panamá. Y ya le digo, no era un sacerdote improvisado, era un doctor en teología. Y aquí no hay huella de José María Blanco. Bien, oiga, profe, hablando de placas, en estos días en algunos medios de comunicación se señalaba que la placa del mercado público había desaparecido. No, Diógenes de la Cruz. Sí, la placa está aquí en el museo también, así que... Sí, pueden, llamé al programa. Sí, cualquier inquietud del oyente o del... Aquí están las placas. Pueden venir a verificar que aquí está la placa, donde... Aquí hay varias placas. Sí. Hay varias placas, no solamente de Diógenes de la Cruz, que era el nombre del mercado público anterior, no es porque este es otro edificio ahora. Si le van a poner o no le van, ese es otro asunto, yo no tengo nada que ver con eso. Pero así mismo también hay uno sobre Moisés Castillo, Ocaña, también hay una placa aquí, y hay otra placa relacionada con el Palacio Municipal del Viejo, de aquí, y así por el estilo. De manera que este es un llamado que le hacemos a toda la población, por favor. Si ustedes tienen una reliquia que ustedes creen y amerita que la población disfrute de esos testimonios, esas reliquias que ustedes tienen, oigan, dónenla al museo municipal. El museo municipal es algo grandioso y que está sostenido 100% por el municipio. El personal es pagado por el municipio. El funcionamiento, aire acondicionado incluso, iluminación y todo, eso es costo municipal. Y tienen también aquí un seguridad. O sea, aquí nada de lo que está aquí corre el riesgo de que se pierda, porque para eso hay seguridad. Entonces es un llamado que le hacemos a la población que se sume a colaborar como amigos del museo en la medida en que tengan algo que crean que pueden compartir con el resto de la comunidad, porque están ayudando, ¿qué? Ayudando a ese sentimiento de pertenencia chorrerano cuando ustedes hacen esas donaciones. Y aquí son custodiadas y son salvaguardadas y son preservadas, que es algo importantísimo, darle mantenimiento a todo esto. Efectivamente, datos interesantes e importantes de lo que representa entonces la identidad de nuestra chorrera. Profe, ya estamos por concluyendo, acá nos informan los compañeros de producción, recomendaciones, consideraciones finales sobre esta fecha que hoy aquí el municipio de La Chorrera, la administración del señor alcalde Tomás Velázquez Correa, reitera a toda la comunidad para que conozca. ¿Cómo no? Los 309 años de la fundación del caserío de La Chorrera debe ser un punto de inicio, de arranque, para generar, primero que nada, una reflexión y al mismo tiempo también una nueva aventura hacia lo que es enaltecer nuestra sociedad chorrerana.
es una bonita oportunidad para pensar en La Chorrera como un colectivo que hoy representa lo que sería la cabecera de la provincia de Panamá Oeste, pero al mismo tiempo es nuestro terruño. Es aquí donde hemos nacido algunos, otros han peleado, luchado y están dejando una herencia que es digno de ser resaltado en la medida en que usted colabora en ese desarrollo. O sea, en otras palabras, los 309 años que estamos conmemorando hoy de fundación de La Chorrera debe constituir un timbre de orgullo para todos los que vivimos en esta tierra, porque esta tierra es prodigiosa. Surgió al amparo primero de la Iglesia Católica y también tuvo la primera experiencia inmediatamente, una semana después de conmemorar la primera Semana Mayor aquí, con ese párroco que vino con muchos ímpetus y lo demostró, don Diego Muñoz de la Trinidad. Entonces, enhorabuena, que sirva de espacio, de reflexión y de bríos, de generar bríos en nosotros, en cada uno de nosotros, para seguir engrandeciendo esta bella tierra. Así es, profesor, importante estas consideraciones finales. Aquí queremos también enfatizar, profe, esa obra que usted desde hace mucho tiempo ha escrito. Aquí está la memoria, se puede decir, de todo lo que hemos conversado en esta mañana de hoy, donde el profesor Guzmán nos patentiza todos esos conocimientos que han dado, que estamos dando a conocer. Profe, cuéntanos cómo usted, de esta obra que ha realizado. Este pequeño opúsculo, en este momento, se estaban conmemorando los 300 años, eso fue escrita en el 2011, pero la presenté de una vez. La Iglesia Católica estaba conmemorando sus 300 años de presencia y ahí enfaticé de una vez lo que fue el acto, lo que representó, y lo dije, esto es la fundación. Hice un tiraje de 500 ejemplares, coloqué una cantidad que la gente adquirió a mi costo y todos se vendieron y no he vuelto nuevamente a reeditarlo porque pienso que ya ahora debemos ampliar mucho más, hay mucho más información ahora. Pero aquí está la interpretación de lo que es la hoja de vida de don Diego de la Trinidad y la interpretación de cómo se inicia el pobladito o el caserío de La Chorrera. Así es. Bien, con esta última reflexión del profesor Arturo Guzmán, vamos a concluir entonces esta transmisión que la podremos revivir las veces que quisiéramos en nuestro canal de YouTube y nuestra cuenta de Facebook Alcaldía de La Chorrera. Así que a todos los que por alguna ocasión no han podido observarla, pueden ver en nuestro canal de YouTube y nuestra red social de Facebook. Profe, muchas gracias. Agradecido. A todos nuestros seguidores y oyentes, gracias y hasta la próxima, cuando estaremos con otro tema interesante de nuestro distrito La Chorrera.